Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, cuando somos muy jóvenes, las ansias de libertad nos ahogan y nos inspiran, convirtiéndose en el norte de nuestros deseos. Sin embargo, a medida que llega la madurez, nos damos cuenta de que las reglas y los modelos estructurados son tan importantes como los principios de libertad que tanto amamos. La inexperiencia provoca distorsión en el concepto de libertad y en aras de esta se ha legislado quitándose derechos a padres sobre hijos, a policías sobre ciudadanos y en el caso que hoy nos ocupa a vigilantes o empleados de las tiendas contra asaltantes que sabotean los comercios. Amigos, si bien es cierto que la libertad es un principio básico para la justicia social, también necesaria para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los adolescentes, porque les permite pues explorar su entorno, descubrir su identidad y tomar decisiones, también es cierto que muchas veces son los padres u otros adultos quienes podríamos decir que subsidian las consecuencias de los errores. Y este ejemplo se extrapola a todos los estratos de la sociedad. En este caso, queremos tratar un tema que ha ocupado primera plana en muchos periódicos internacionales sobre múltiples saqueos ocurridos en tiendas de los Estados Unidos que han provocado estragos, según publicaciones de la semana pasada, que ya las pérdidas sumaban a 112 mil millones de dólares. Tal parece que la reforma al Código Penal de Washington, D.C., aprobada a fines del año pasado por el ayuntamiento tras años de intentos fallidos, provoca mucha controversia. Se supone que esta, ¿verdad?, redefiniría los delitos, modificaría las políticas de la justicia penal y reformularía la forma de imponer las sentencias luego de las declaraciones de culpabilidad. También eliminaría las penas mínimas obligatorias para muchos delitos, reduciría las penas máximas por el robo con allanamiento de morada, robo de vehículos y robo con violencia. Por ejemplo, en Washington, D.C., donde la delincuencia ha aumentado considerablemente, existe una lucha entre los bandos políticos que se debaten entre endurecer las leyes contra los que delinquen, como el caso de estos asaltantes, que entran en grupo cargando muchísima mercancía, o los que dicen que estas penas, o sea, que imponer estas penas no resuelven el problema. Si bien es cierto que hay casos donde la policía maltrata a ciudadanos, también hay padres que maltratan a los hijos, dueños de negocios que podrían acusar sin razón, también es cierto que no podemos legislar solamente para estas excepciones, aunque sea importante proteger estos casos. Y justo ahí viene la disyuntiva. Podríamos decir que los excesos de libertad han influido en parte en lo que se avisora como un imperio en decadencia frente a gobiernos fuertes, quizás demasiado fuertes, donde no hay democracia, pero donde la población no se atreve a delinquir. ¿Qué nos señala esto? Pues que el punto de equilibrio es muy difícil de conseguir. Para tratar este tema hemos invitado al señor Daniel Chamorro, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en Máster y Estudios Internacionales y Administración Pública. Ha trabajado en sectores de dirección jurídica y organizativa en educación, ciencia e investigación de España y ha sido profesor de Ciencias de la Administración, cónsul general de España en México, New Orleans y República Dominicana, entre otros importantes roles en diversos países. Daniel Chamorro, bienvenido. Muchas gracias, señorita. Bueno, Daniel, nos resulta difícil definir el término medio entre libertad o digamos democracia por un lado y por otro compromiso, respeto, consecuencias justas para la convivencia humana. Justamente, por ejemplo, el principio de autoridad de los padres y de hijos, que quisiera que habláramos un poco de esto, de cuándo comenzó este concepto psicológico y pedagógico de que hay que limitarlos y que hay que dejar que desarrollen su propia personalidad. Y cómo esto, si tú consideras que esto también se extrapola a toda la sociedad y, bueno, vamos a decir al menos en la occidental, porque hablamos de este lado. Y yo quisiera saber si tú crees que podríamos decir que en el caso de los Estados Unidos, estos últimos episodios
nos muestran que estamos a las puertas de un imperio en decadencia. ¿Podríamos decir esto? Bueno, en efecto, probablemente Estados Unidos está en la fase final, o debe estar, fase final que puede durar siglos, porque hay imperios que han durado siglos en decadencia. En efecto, hay un choque ahora mismo ya entre dos, un imperio que surge y otro imperio que desciende. Y eso ya decía Jenofonte, decía que cuando un imperio está surgiendo y otro está cayendo, la guerra es inevitable, decía. Esperemos que se equivocara Jenofonte, porque como habla hace muchos siglos, pues espero que se haya equivocado. Pero fíjese, yo el tema de la autoridad, los padres, la autoridad del Estado, la autoridad de la policía, en Europa lo vimos muy claro. En Europa, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que sale de unos regímenes autoritarios, el italiano y el alemán, entonces la sensación de la sociedad y de los padres es que el autoritarismo había que combatirlo con más democracia, con una educación más suave con los niños, con otro tipo de modelos. Y entonces se empiezan a producir una serie de corrientes que dicen que el niño es sagrado, que al niño no se le puede presionar, que sobre todo hay una francesa, Jacqueline Dotol, que dice el niño no se le puede romper con la educación. La educación es una especie de molde que se le está imponiendo al niño y el niño necesita crear su propio molde, y cuando usted le aplica un molde lo que está es quebrándole. Entonces, olviden eso. Eso tiene una enorme influencia en Europa y se producen corrientes enteras en el sentido de que el niño es intocable, que el niño hay que dejarle que desarrolle su personalidad, que el niño hay que dejarle que tenga sus rabietas, que el niño hay que dejarle que tome sus propias iniciativas y no se le puede estar dominando. Frente a eso está Durkheim, que dice todo lo contrario. Dice, no, mire usted, sin disciplina no hay persona. Eso lo había dicho Kant. Kant ya dijo, lo que distingue a las personas de los animales es la disciplina, la autodisciplina. Sin disciplina no hay personas. Entonces, esas dos corrientes de pensamiento chocan, pero se produce en Europa en los últimos 40 años una sensación y un modelo en que los niños hay que dejarles a que ellos desarrollen su propia personalidad, que ellos se defiendan a su manera, que ellos puedan no estar constreñidos por un modelo, por un molde, que es una que se le aplicaría a su cerebro de manera artificial y que lo que haría sería quebrar la personalidad. De hecho, Durkheim mismo decía, sí, que hay que quebrar la personalidad del niño, pues al niño tú le dejas, se convierte en un monstruo, se convierte en un tirano. Entonces usted lo que está es creando una sociedad de tiranos, de tiranuelos, que después van a crear problemas. Hay curiosamente un estudio de Dinan que hicieron un estudio de 1000 niños que les cogieron desde que nacieron hasta los 30 años. Y en ese estudio comprueban que todos los niños que hasta los 11 años estaban planteando problemas de emotividad, problemas de impulsividad, problemas de indisciplina, a los 30 eran la mayoría de ellos delincuentes. Y a los 30 la mayoría ya habían pasado por alguna cárcel. Los que no se sometían a la disciplina. Los que no se les pudo someter a la disciplina, o sea, los que ellos se les dejó hacer a su aire, mientras que los que eran más ordenados, más autodisciplinados, han tenido más éxito, más dinero y les ha ido mejor. Es un estudio que se llama Diné, que es un estudio muy famoso en su momento en Europa. En España este tema lo ha estudiado muy bien José Antonio Marina, que es un filósofo que tiene una universidad que se llama la Universidad de los Padres. Y ese probablemente que más ha estudiado estos temas, desde el punto de vista académico, ¿no? Y va a lo mismo, dice, lo que nos está pasando en esta sociedad actual, en que los niños pegan a los padres, los niños maltratan a los padres. En este momento hay casi más maltrato de hijos a padres que de hombres a mujeres, que es una cosa sorprendente porque no era lo habitual. Y el origen es ese. En Estados Unidos incluso se llegó a decir que el que educa a sus hijos como demócrata, los hijos le salen fascistas. Y el que educa a sus hijos como fascistas, o sea, con disciplina, los hijos le salen demócratas. Y parece que hay algunos estudios de esto. Eso está documentado, todo esto no me lo estoy inventando yo, está perfectamente documentado. Por eso le digo que hay un libro de Marina que es magnífico sobre este asunto, que trata esto con una precisión absoluta. Y después está el ejemplo en las sociedades actuales. Los niños aterrorizan a los padres no es que no tengan autoridad, es que no se atreven ni siquiera a plantear a sus hijos los modelos de autoridad, de control, de disciplina, de orden y de estudio, que son el único método que conocemos, que conoce la civilización occidental para salir adelante, y con los cuales la sociedad occidental ha salido hacia adelante. No ha salido hacia adelante de casualidad, ha salido porque había una escuela donde había que ir a la escuela, y si no ibas a la escuela, pues yo recuerdo que en mi época la Guardia Civil venía a buscarte y te llevaba. Y a los padres se les ponía una multa. Y aquí paz y después gloria.
Pero ahora no se puede hacer eso. Si te ocurre hacer eso, eres un fascista perdido y no tienes solución. Entonces, eso se están pagando las consecuencias ahora. Y ahora está empezando a verse las consecuencias de eso. Esa especie de laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. No, le monde no va de lui-même. El mundo va si tú lo diriges, si lo controlas, si lo organizas democráticamente y si tienes el sentido común de que las cosas se deben hacer como se deben hacer, no como a ti te gusta, o en base a teorías peregrinas que aún se le ocurren a un señor un día para conseguir su examen de cátedra, pues hace una tesis peregrina y hay gente que se lo cree. Y hay padres que siguen esa tendencia y al final lo que se encuentran son auténticos monstruos, ¿no? Ese es el En tema. este estudio, Daniel, que tú mencionas de los niños que se sometieron a leyes, a reglas y resultaron mejores, versus otros que eran más autodisciplinados. Sí. Cuando dices es que eran más autodisciplinados porque venían así o porque se les impulsó esa autodisciplina, porque no, está la personalidad con la que se viene, vamos a decir, nace, sí. Y es una persona autodisciplinado y es versus el que se le impone. Sí. Pudiera decir a alguien, bueno, no, lo que pasa es que el que es así va a ser así como quiera, pero en realidad yo no creo que sea cierto. Yo te digo cómo fue el estudio. El estudio se cogió a 1000 niños desde que nacieron hasta los 30 años y se fue haciendo el estudio como se hace científicamente, dato por dato, uno por uno. Entonces, no se les hizo ninguna educación especial, la misma para todos. Ninguna presión especial, la misma para todos. La misma el mismo para tipo todos. De colegio, la sí. misma para todos. Sí. Y entonces, ahí sacan la consecuencia de que todos los que hasta los 11 años habían planteado problemas, problemas de disciplina, de autodisciplina, de control, de levantarse, de lavarse, de limpiarse los dientes, cosas elementales. Esos, a los 30 años, la mayoría habían sido delincuentes, tenían antecedentes penales, habían fracasado, estaban viviendo en las calles y demás. Ese era el esquema. De ahí sacaron esa conclusión. Se podrían hacer otros 1000 estudios, a lo mejor las conclusiones serían distintas. Sí, y otra cosa, habría que ver entonces si esos niños que no tenían disciplina, que eran medalaganarios y demás, sí. Si se les hubiera impuesto disciplina externa a ellos, si hubieran respondido. Porque fijémonos que el que era disciplinado, aún no se le impuso la disciplina, fueron triunfadores en el concepto nuestro, porque si venimos ahora a ver cuál es el concepto del triunfo, pues entonces ya ese es otro tema. Es que ya entramos en otro claro, ya entramos en otro tema. Que la sociedad, yo le puedo hablar de la sociedad europea occidental, que la conozco un poquito mejor. Desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, empiezan a producirse fenómenos. Uno, el de los niños indisciplinados. Dos, el de que la sociedad, cuando hay un acto delincuencial, yo recuerdo haber convivido en Madrid como unos inmigrantes ilegales africanos se saltaban el metro, no querían pagar el metro, y entonces saltaban por las varillas y tal, y como son tipos de 2 metros y demás, los guardias del metro, que no eran tanto, eran más ibéricos, pues tampoco se intentaban controlar, no había manera de controlar, había que llamar a la policía. Entonces recuerdo una vez que vino una policía y quería llevarse a 2 de estos que habían saltado y se habían enfrentado a los guardias y habían tirado a los guardias al suelo de un empujón, porque estamos hablando de tipos de 2 metros. Claro. ¿Sabe usted lo que ocurrió? Que la ciudadanía se puso de parte de los morenitos y no de parte de la policía. Eso lo he visto yo y eso se ve diariamente en Europa. La ciudadanía se pone de parte del delincuente. ¿Por qué? Porque la autoridad se ha convertido en una especie de monstruosidad. Exactamente. Ya el niño no quiere, la autoridad no le gusta ya. Incluso ya gente de que tenía 30 y 40 años. Yo observaba aquello y decía, bueno, pues esto es perfecto para una sociedad que tiene apoptosis, que es el fenómeno físico por el cual las células están programadas para autodestruirse. Pues es como si nuestras sociedades de alguna manera estuvieran autoprogramadas para destruirse. Se llama apoptosis. Apoptosis, sí, es un fenómeno, es un fenómeno físico. Sí. Está perfectamente estudiado. Entonces, ese es el tema. Después está el fenómeno hippie. El fenómeno hippie es una variación más de ese mismo, del que viven su vida a su aire, están en sus comunas, hacen la vida como les viene bien. ¿Cuándo maduran? Cuando necesitan ir a comer todos los días y llegan los 40 años o tienen un hijo, y entonces, curiosamente, al ser padres, adquieren unas responsabilidades que de otra manera no adquieren. Eso a veces te hace más madurar ser padre que lo demás. Es como la enseñanza. La enseñanza, yo me he dedicado toda mi vida a la enseñanza. Es pasar la experiencia. Cosas que tú no sabes, las aprendes enseñándolas. Porque coges el libro y como tienes que enseñarle y no quieres hacer el ridículo, y te esfuerzas y buscas y entonces ese mismo mecanismo y lo mismo con los padres. El fenómeno hippie es parte de ese fenómeno general de rechazo a la autoridad, que curiosamente es un rechazo a la autoridad totalmente distinto del que existía en España en otros tiempos, ¿comprendes? Y que no sabemos,
pero que de alguna manera pues se ha convertido en un problema para todos. Anteriormente era el anarquismo, el fenómeno normal en su época era el anarquismo, pero el anarquismo tenía unas soluciones violentas y esas soluciones violentas pues resolvían el tema de otra manera. Pero este es un fenómeno como de liberación personal, porque el anarquismo era un fenómeno político puro. El anarquismo, usted lee a Trotsky, a Bakunin, los grandes, y era un fenómeno político de enfrentamiento al Estado. Pero esto no, este es un enfrentamiento mucho más complicado porque es un enfrentamiento violento frente a ti mismo, frente a tu sociedad, frente a tus padres, frente a la familia. Es un movimiento mucho más intenso, más profundo y más extenso también. Y eso hace que aparezcan ese tipo de cosas. El fenómeno Bukele, el éxito de Bukele no es que sea un gran político, es que simplemente usó una cosa de sentido común. Mire usted, los derechos están muy bien, pero primero para los ciudadanos que cumplen con sus normas, y después para los delincuentes, y después ya hablaremos. Por eso ese fenómeno y esa popularidad. Por lo demás, a lo mejor no es el líder más recomendable en otros sentidos, pero que es evidente que la gente ya se ha dado cuenta de que esa solución no vale, la solución de permitir que las cosas vayan a su aire, sino que hay que poner orden, y eso es lo que yo creo que va a cambiar el modelo de sociedad, en el sentido de que hay que volver a recuperar de alguna manera, quizás con otros parámetros, en otros paradigmas, la educación de los niños de una manera en que ellos sepan que hay que atenerse a unas normas, que tienen que autocontrolarse y que la impulsividad, si tú no la autocontrolas o te la controla un psicólogo, estás perdido. En uno de esos estudios que le comentaba antes, se decidió que, se observó que entre el 18 y el 20% de los adolescentes de 20 años necesitaban asistencia psiquiátrica, que podría ser de manera suave, pero que necesitaban ese apoyo. Como la psiquiatría estaba abandonada de los sistemas médicos públicos, pues se notaba menos. Sigue abandonada. Bueno, pues ese es el tema. Entonces, resulta que es que necesitamos volver a esos viejos principios. Yo recuerdo, un amigo mío decía siempre, que pasaba algo mal, decía, si es que son los principios básicos, son esas cosas que te decían tus abuelas y tus padres, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, los principios básicos nunca fallan. Y es que los principios básicos nunca fallan. Hay que intentar cambiarlo todo, porque la sociedad avanza mediante el cambio, mediante la innovación, mediante el plantearse todo y el dudar de todo, igual que uno aprende dudando de todo. El método científico es dudar de todo. Pero hay que saber aprender de lo que dudas, lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que no funciona hay que cambiarlo. Porque si el análisis de la duda no funciona, pues estás perdido, mejor no lo hagas. Es el método de la duda sistemática, es así. Ahora bien, Daniel, fíjate que tú has planteado que existe, vamos a decir, pudiéramos decir incluso un lobismo de que lo que está mal está bien, o que hay que defender esas minorías. Yo mencioné en la introducción esas minorías que vamos a decir, tenemos que salvarlas. Es como un movimiento para salvar estas minorías que están muy de moda. Por ejemplo, esos asaltantes, esos criminales, porque puede ser que tuvieran un problema en su educación, que tuvieran traumas y no podemos abandonarlos. Entonces, los lobistas de estas personas, que yo creo que sí, que son importantes y que debemos pues sostenerlo, pero ¿quién es más importante? Fue lo que tú mencionaste. Ese que ha matado, los que mató, los familiares de los que mató, yo como ciudadana que tengo derechos, o el criminal que tiene un problema psiquiátrico. Entonces, hay un problema, hay una distorsión y una desproporción entre el derecho del delincuente y el derecho del ciudadano. Entonces, tú muy bien dices que, por ejemplo, aquí aparece un Bukele, y tanto es así que Salvador se ha pacificado y hasta se celebró ahí el concurso de Miss Universos y antes ni se podía visitar al Salvador. El Salvador ha cobrado importancia desde el punto de vista turístico últimamente. Entonces, este concepto de autoridad se ha manipulado y en Occidente se ha desdibujado. Sin embargo, y nos vamos, aunque tú mencionaste que conoces lo que es el concepto de autoridad, cómo se ha manejado en la sociedad occidental, aunque sea de lejos, vemos cómo se maneja en otras sociedades, como por ejemplo China, como por ejemplo Rusia, donde se maneja el orden, se maneja de una manera muy diferente. Entonces, es verdad que, por ejemplo, yo siempre digo que en China es diferente porque para manejar y gobernar sobre 1.400 millones de personas en el país más populoso del mundo, no será el más grande, pero sí el más populoso, hay que tener fuerza, lo mismo en Rusia, que sí es el más grande.
¿Qué tú crees? ¿Tú crees que cada país, cada conjunto social debe tener el modelo que necesita y que Estados Unidos, que es lo que se vende, ya por su mismo adelanto, pues debe de haber una libertad que ha sido conquistada a través de muchísimos procesos, pero yo creo que esto no está dando resultados. Yo creo que no lo está dando, pero además, en el tema, empezando por el orden de atrás adelante, como usted lo planteó, en el tema China, es que en el tema China lo que realmente funciona es el confucianismo. Es que ellos, los chinos, el comunismo ha sido una superficie pequeñita que se puso una cremita de esas para evitar la piel se te reseque, que duró unos años, punto. Pero en el fondo lo que está, y eso es lo que sostiene a China, lo que sostiene esa unidad, ese criterio, ese actuar juntos, es que viven en base a que la comunidad es la que funciona, pero no la comunidad por el sistema soviético, de que el Estado se impone al individuo, o el sistema nazi, no, la comunidad porque desde dentro, y por eso la familia china funciona de esa manera, y por eso China ha sido una historia de éxito y lo va a seguir siendo, El tema, en cambio, en Rusia es que viene lastrado por el tema del comunismo, que como era un país de siervos, Rusia era un país de siervos, donde no existía libertad ninguna, pues el comunismo se impone en un momento determinado, se desvía, desde que muere Lenin, se desvía hacia el estalinismo, todavía peor. El único que había planteado otros temas, que era Trotsky, se lo carga, por cierto, un catalán se lo carga ahí en México, ambos amantes de nuestra querida pintora, ¿cómo se llama la pintora esta? Frida Kahlo. Frida Kahlo, exactamente. Y entonces ya en Rusia no hay ningún elemento de contraposición. Entonces, al delincuente no es que haya que exterminarle ni ponerle la inyección ni esas barbaridades que se hacen en Estados Unidos, no. El delincuente lo que hay que hacer es intentar reeducarlo. El problema es que las cárceles han fracasado en todo el mundo para la reeducación, porque lo que se convierten es en universidades del delito. Universidades del delito. Entonces, ese tema no se ha conseguido. Quizás el modelo de la cárcel habría que cambiarlo por otro modelo. Por unos lugares donde se aprendiera una profesión, en una cierta libertad, donde la autodisciplina, el autocontrol se premiaran y no que el más valiente, que el más bravo, como dicen ustedes, el más guapo, navajee a los demás e imponga su ley en la cárcel y en la cárcel manden los que son más violentos. O sea, el modelo hay que cambiarlo. Y el delincuente hay que intentar, eso pues, hay toda una doctrina en España de penalista, que curiosamente fue una mujer la que lo empezó a lanzar. Hay que cambiar el modelo de las cárceles, hay que cambiar el modelo de tratamiento del delincuente, hay que tratar de reeducarle, y eso supone un cambio radical de toda la concepción. Ni es concepción autoritaria, ni es dejar que hagan lo que quieran, es cambiar los modelos, cambiar hasta los edificios, ver la manera de crear eso de una manera. La esencia de la democracia es el respeto a las minorías, y el delincuente es una minoría, y hay que tratarlo como una minoría. Y eso no significa que vaya a vivir mejor, que vaya a comer mejor, que vaya a tener mejor situación que el ciudadano ordinario que paga sus impuestos, trabaja, lleva a sus niños al colegio y llega por la noche exhausto a su cama después de haber dejado a los niños durmiendo. No puede ser, simplemente eso no puede ser. No puede ser porque al final se producen levantamientos contra esa reacción, y la reacción son reacciones todavía peores. Entonces, ese es el tema, encontrar ese justo medio, ¿no? In metus es virtus, hay que encontrar ese justo medio. Y eso es educación, cultura y escuela primaria. A mí siempre que me preguntan, ¿cuál es el problema que mayor que ve usted en Dominicana? Yo me niego siempre a hablar de Dominicana, porque aquí soy un simple invitado, irregular, por cierto. Pero lo que hay que hacer es escuela. Gasten ustedes dinero en escuela y sanidad, por cierto. Pero escuela. Y primero hay que empezar por formar a los profesores, formando buenos profesores bien pagados. Si usted no paga a la gente, no hay nada que hacer. Bien pagados. Se ha mejorado mucho. Yo sé. He visto algunas escuelas y he visto que, por ejemplo, la planta física, sí. La formación es lo que yo creo que es donde hay que trabajar. Formación de los profesores, formación de los maestros, y después que los niños sepan que lo más importante que pueden hacer es ir a la escuela, y que los padres sepan que más importante que ninguna otra cosa que enseñarle a jugar al béisbol es la escuela. El sueño, el ideal no puede ser que sea un pelotero, no. El ideal tiene que ser que sea un científico, que sea un maestro, que sea un profesor, que sea un médico. Ese tiene que ser el ideal, y eso tiene que imbuir la sociedad entera. Y cuando usted consiga imbuir eso en la calle 42, Dominicana será uno de los mejores países del mundo. Ya lo es por clima y por otras muchas razones. Sí. Pero ese es el tema, meter la escuela en la calle 42. En el caso de las cárceles, Daniel, no conozco ningún país que tenga una cárcel apropiada como tú te refieres. Sería un cambio total del paradigma de la cárcel, que por cierto
son nidos de enseñanzas al Claro, mal. la Universidad del Mal. La Universidad del Mal. Y de ahí también se han, en nuestros países latinoamericanos, principalmente en la República Dominicana, con todos estos deportados que han venido de los Estados Unidos específicamente, aprendiendo en esas universidades del mal, sea de las cárceles o de la calle. De la calle. Esta sociedad dominicana se ha enfilado también en el rumbo de la delincuencia. Nosotros antes no teníamos esto. Hace quizás unos 20 años que ha comenzado esta delincuencia, más bien el raterismo y también delincuencia en las calles. Y yo creo que yo he salido a las calles a hacer encuestas de qué es lo que demanda la población, cuáles son esos aspectos, esos lineamientos que demanda más la población para poder vivir en nuestro país. A los políticos se lo demanda, a las autoridades y demás. Y en todas las encuestas que he hecho ha salido, número uno, parar la delincuencia. Y ellos dicen, bueno, de hecho se hizo incluso una encuesta en los jóvenes de 8º grado que preferirían menos democracia y mayor seguridad. De manera que la seguridad es tan importante porque es que para salir a la calle a trabajar y buscar el sustento diario necesitamos lo que es esa seguridad. Sin eso no podemos dejar salir a nuestros hijos, no pueden ir al colegio, no pueden tomar el transporte público. Entonces la seguridad se convierte en ese eje tan importante para nosotros para poder, alcanzar el desarrollo. Vámonos a la pausa y tratemos el tema en el segmento que viene con Daniel Chamorro para hablar de esas preferencias entre libertades y seguridad, que yo creo que con los últimos episodios que hemos tenido, tanto en nuestro país como en otros, ha cambiado un poco. Volvemos de inmediato. Daniel Chamorro es nuestro invitado de hoy. Hablamos sobre si los excesos de libertad, si así pudiéramos llamarlos, contribuyen a lo que es el mantenimiento de un orden social y al desarrollo humano. Daniel, yo te preguntaba en el segmento pasado, hacía un recuento de algunas encuestas que he realizado en las calles de la ciudad de Santo Domingo, preguntándole a la población qué es lo que demanda de los gobiernos y de las autoridades para poder vivir mejor. Y te decía que en casi todos los casos, por no decir en el 100%, demandan mayor seguridad para poder vivir y trabajar. Ha cambiado el modelo mental de las personas que quizás antes demandaban más libertad versus ahora que demandan más seguridad. También ha cambiado la situación política de nuestros países, por lo menos de la mayoría. ¿Cómo podrías evaluar esto? Bueno, verá, yo recuerdo, Goethe decía, prefiero la injusticia al desorden. Y yo creo que la gente ha empezado, y eso lo dice hace varios siglos. Sí. Y eso yo creo que la gente ha empezado a calar. La gente se ha dado cuenta de que sin seguridad, es que no funciona nada. Sin seguridad no funciona nada. Ese es el tema. Entonces, el modelo tiene que cambiar en la escuela primaria. Y como por alguna razón la escuela primaria siempre ha sido despreciada, minusvalorada, al maestro elemental, mis padres eran maestros de escuela los dos, al maestro elemental nunca se le ha tenido en gran aprecio, ni se le ha pagado debidamente, ni se le ha permitido pues que cada 6 años, cada 10 años se pueda hacer unos cursos de formación en alguno de los lugares punteros en temas de educación. Entonces, si usted ve lo que está pasando, por ejemplo, en Corea, Corea se ha convertido en una potencia mundial. Corea no tiene recursos, Corea no tiene nada. Corea lo que tiene es inteligencia y trabajo. Y los niños salen de la escuela y van a unas escuelas privadas donde hacen 4 horas más de hacer todos los deberes y las tareas. Y hay una disciplina de la escuela y se ha creado una mística de la escuela. Hay que crear una mística de la escuela, una mística del deber y una mística de sacar las cosas adelante. Y esa mística es la que nos puede retrotraer a una actividad real de enseñanza y de libertad. La gente, ¿por qué ahora vuelve a pedir libertad, más seguridad que libertad? Porque se los han comido, porque la sociedad ha sido comida por delincuentes, pero por delincuentes de ínfima, por delincuentes analfabetos, por delincuentes de la pura brutalidad. Si es que ya ni en las escuelas usted está seguro que su hijo está tranquilo, porque a lo mejor el vecino de al lado le está pasando droga, el otro le está haciendo bullying, el profesor, como dice que no le pagan suficiente o no va a clase. Yo he observado en alguna universidad aquí que los profesores no iban a clase y los alumnos decían, pues aquí estamos, y los alumnos andaban paseando en grupos de 40 por el campus, ¿comprende? Porque no iban ni avisaban. Entonces, esa irresponsabilidad y ese
ese control tiene que aparecer en la enseñanza, en las escuelas. Sin eso no hay nada que hacer. Por supuesto, tiene que haberlo en la familia. Ahora, si los padres le tienen miedo a los hijos, los padres tienen que trabajar los dos a unas horas que coinciden con las escuelas. Influye mucho eso también, claro, el exceso de trabajo de los padres. Los niños claro, quedan muy solos en las casas, claro, sin exacto, ningún tipo de supervisión. Y fíjese, ¿cuántas horas pasan con los padres y cuántas pasan en el colegio? ¿Cuántas con los amigos del colegio? Pues claro, la influencia de los amigos es básica. Es que con que un amigo suyo se dedique a fumar porros, sí, que no sé cómo le llaman ustedes aquí a la hierba, sí, ya está. Sí. Ya puede haber contaminado a 4. Claro, claro. Y pasa tanto tiempo con esos amiguitos como tal. Y la escuela lo mismo. En la escuela hablan con los otros compañeros y hablan con los profesores. Si el profesor no está formado, no tiene interés, está cansado de un trabajo que no le da suficiente o que él cree que no le da suficiente, él mismo no tiene la formación suficiente y demás, resulta que su hijo está en manos 8 horas de los otros compañeros de colegio, las otras 8 horas en las actividades libres que pueda tener y 8 horas durmiendo. Usted me dirá, sí, ¿quién educa? Podemos fijarnos también, Daniel, que ahora circulan muchos memes, principalmente en Instagram, de cómo los muchachos que nacieron a partir del año 2000 son muy flojos y también tienen mucha ansiedad. Fíjate, este es un tema también que debemos señalar, la que tienen, ¿por qué esa ansiedad que tienen? Versus cuando se sentían más seguros, porque ahora tienen más libertad, entonces deberían de tener menos ansiedad. No sé si tú ves ahí algún paralelismo. Y si tú crees que realmente el joven que nació después del año 2000, o sea que tiene 20 años o algo así, realmente tiene más ansiedad que antes. Ahí yo creo que hay una responsabilidad de ustedes, de ustedes. ¿Por qué? Eso, luego le contaré una anécdota de Picasso, que también la compartiremos con las personas que nos escuchan, que le dijo, bueno, vuelvo a ese tema. Sí. ¿Por qué? Los medios están constantemente que una publicidad de consumo brutal. Entonces, el muchacho que va al colegio y ve que sus compañeros llevan unas Jordan, o unas Nike del último modelo, sí, o unas gafas de sol y que él no lo puede llevar, le crea inevitablemente una ansiedad. Eso antes en su casa, y los propios profesores procuraban que se redujera esa obsesión, sí, por la marca, y lo resolvían con los uniformes, sí, que esa es otra. Sí. Cuando se quitan los uniformes, que probablemente fue una buena cosa, ¿qué ha ocurrido? Que entonces se vuelven a reproducir en la escuela los modelos sociales del rico, el pobre y el pobrísimo. Y eso no es bueno. No, segundo, los padres, en vez de decirle, mira hijo, primero yo no me puedo permitir comprarte unos Jordan. Segundo, las Jordan son exactamente igual que las otras, no te engañes. Si tú desmontas una Jordan y desmontas la otra, es exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo que hay es una capacidad publicitaria y un gasto publicitario brutal con el que te lavan el cerebro diariamente los canales de televisión, la radio, la publicidad exterior en las redes y demás. Entonces, ese es el tema. Y esa tarea corresponde a los padres y a los maestros. Si los maestros en la clase, al que va más disfrazado, le dice, mira, procura venir normalito como todos los demás, porque esto es un centro de estudio, es un centro de colaboración, es un centro en el que tenemos que crear un network, una red de amigos, de colegas, de llevarte bien con todos tus compañeros y con tus profesores, y no vienes aquí a un desfile de moda, porque esto no tiene sentido. El desfile de moda es en otros sitios a otras horas, que está muy bien, pero en otros sitios y a otras horas. Pero la publicidad es agobiante. Es constante y además le ofrece el brillo de un mundo distinto. Te compras unas Jordan, el mundo será distinto. La morenita que te gusta te va a mirar más. En el cine te van a dejar entrar, en la discoteca no te van a hacer esperar la cola. Ese es el problema. Entonces, eso produce una ansiedad en mentes poco preparadas, porque claro, no tienen todavía ni la preparación psicológica, ni cultural, ni académica para poder enfrentar eso y decir, ¿a mí qué me estás contando? Yo voy con unas zapatillas de estas de esparto y voy perfectamente, déjame de cuentos. Pero hay que hacerlo así, con cierta brusquedad. No, mira, déjese de cuentos. Se va igual así con eso que con una zapatilla, déjate de cuentos. Pero no lo hacen en la casa, no lo hacen los profesores, no lo hace la publicidad. La publicidad tiene una responsabilidad de enseñanza enorme. Enorme. Que no se trata de decir, no, es que hay aquí un canal que es el canal educativo. No, mire, yo ni lo he visto, ni sé dónde está. Lo que hay aquí es que los canales normales tienen una responsabilidad social. Y si esa responsabilidad social la incumplimos todos, pues volvemos a esa decadencia, a esa degradación que se observa en todos los temas que hablábamos anteriormente. Y al final volvemos al tema clásico, el conflicto entre libertad y orden. Y a la palabra de Goethe, prefiero la injusticia al desorden, porque el desorden es la mayor injusticia posible. El desorden es la ley del más fuerte, la ley de la selva. O sea,
las calles de aquí con los motoristas por las aceras, Sí, ¿comprendes? sí, las sí. patanas tocando porque creen que los demás se tienen que abrir para que ellas pasen y dándose a la fuga cuando tienen un accidente y nadie deteniéndoles. Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, al final, si se da cuenta, todo nos afecta a la realidad. No hay más que observar la realidad. Decía Stendhal, cuando le preguntaba qué es una novela, dice, una novela es un espejo que se pasea por el camino. Pues ustedes tienen que ser un espejo que se pasee por el camino, pero por el camino real. Entonces, la seguridad no es la seguridad de Arroyo Hondo, donde tenemos guardias privados y tapias de No 20 vivimos metros. en No. un gueto. La O sea, gente salimos. normal vive en la calle, en los barrios normales, y ahí es donde hay que asegurarse de que el ciudadano normal tenga seguridad. O sea, se puede ser muy liberal y decir, no es preciso, delincuente hay que tratarle mejor y tal, pero cuando vives en barrios que estás protegido y que te sientes protegido, y que cuando te pones enfermo grave te vas a operarte a Europa o a Estados Unidos. Es muy fácil así ser liberal. Claro. Pero es que para el ciudadano de a pie, que es para el que tenemos que servir todo, incluyendo los medios, para el ciudadano de a pie, ese se come el problema y se lo come diariamente. Reacción, decir, no, aquí esto se ha acabado, la justicia por su mano, y ahora voy a dedicarme a pegar navajazos a todo el que se me cruce y me intente La verdad atracar. es que tú has tocado un punto muy importante y es la publicidad. La publicidad de Es cosas terrible, que realmente claro. ni siquiera son verdad, porque son falsas. Es todo falso, Son claro, sí, falsas. una imagen, pura Entonces, imagen. es una imagen que nos mueve a actuar como Sí. quizás no debemos actuar. Eso no es tan nuevo. Eso ya en los años 80 Ya se comenzó planteó, sí. y hemos visto quizás ahora mismo sus frutos. Pero se vende una imagen. Incluso, señores, hay productos tan caros simplemente para el que quiere comprarlos y vanagloriarse de esto, porque no tiene ninguna otra cualidad. Sentido. Y fíjense que si la publicidad es tan importante que los mercados reaccionan ante el favor o no de la gente. O sea claro, que eso ni sí. siquiera es real. Y los mercados, las bolsas de valores funcionan de En base esta a eso, manera. sí. Y un presidente sale también por apreciación. Todo. Vivimos en una época que todo es apreciación. Entonces Bueno, es sí, muy claro. delicado porque todo el mundo quiere ir detrás de estos objetos. Y fíjate que estos asaltos, que fue el tema original que traemos hoy, se hacen justamente en esas tiendas carísimas. Claro, buscar Y la eso. verdad es que da mucha curiosidad ver cómo, wow, se llevan cientos de objetos y todo el mundo se queda tranquilito. Estos hombres enmascarados. Sí. Y ahí vienen muchos otros temas. También vienen los temas migratorios, porque hay muchos de estas personas que son migrantes, que tienen muy poco acceso a lo que es recursos, de manera que hay muchos temas mezclados, Sí, hay pero 1000 temas ahí. volvemos a la misma pregunta de origen. ¿Tiene esto que ver, este exceso de libertad de los Estados Unidos, tiene que ver con su descenso? ¿Tú crees que hay alguna conexión en estas dos cosas? Espero que no me retiren la visa la próxima vez que vaya allí, aunque yo no voy casi nunca. Y yo trabajé allí muchos años en Naciones Unidas, en la Comisión de Desarme y como cónsul general en Nueva Orleans Conocemos para la el sur. grandeza de los Estados Unidos, pero Sí, todos los imperios pero- tienen sus cosas malas y buenas. Es ¿No que tiene- Estados Unidos yo creo que hay mil problemas. Igual que en China hemos dicho, hay problema, es el confucianismo, hay que leer a Kung Fu de nuevo. En Estados Unidos ahí hay varios problemas, en mi opinión, que se mezclan. Hay un problema racial que no está resuelto. Por mucho que le cuente a usted milongas, no está resuelto. Y entonces ahí ese problema racial se distribuye incluso por barrios. Incluso en los barrios que están mezclados sigue habiendo un problema racial. En las escuelas, incluso en las separadas, sigue habiendo un problema racial. En el ejército sigue habiendo un problema racial. Entonces, eso es parte del problema en Estados Unidos. El segundo es que en Estados Unidos no hay cobertura social, no hay un escudo social. Estados Unidos, pues en una ocasión mi hijo se torció un tobillo patinando con unas patinetas esas malditas y resulta que pues voy al médico. Yo tengo un seguro en España que me cubre todo esté donde esté, pero allí no tenía, entonces pues tuve que pagar en efectivo. Entonces simplemente le miraron en urgencias, hicieron una pequeña radiografía con un aparatico que te traen y me lo hacen y tal, y ¿cuánto es? Pues $3.500. ¡Wow! O sea, le había visto una señorita que era una becaria, probablemente no tenía el título de doctora, y una radiografía. No, Da pero igual, eso a es mí increíble. me lo iban a pagar, pero me pareció que era obsceno. Pero eso es obsceno, esa es la palabra. Obsceno. Entonces, al no haber esa cobertura social, hay una situación de tensión en una parte de la sociedad que no tiene seguro ninguno. El único esfuerzo que se ha hecho en ese sentido es el que hizo Obama. Obama hizo un esfuerzo y consiguió seguro, que creo, para unos 10 millones de personas. Sí. Pero no es general, o sea, no es una sanidad universal, obligatoria y gratuita
como existe en cualquier país europeo. No, no existe. Si no tienes dinero simplemente te mueres, punto. Y eso, claro, eso crea un caldo de cultivo de inseguridad y tal, terrible. Los muchachos cuando atracan marcas. No puedo decir marcas porque, bueno, forman parte de la publicidad, pero atracan la marca y quieren un modelo de teléfono preciso. No otros 4 o 5 que hay, a lo mejor chinos de más calidad y con más prestaciones incluso técnicamente. Cualquiera de sus técnicos se lo puede decir. Pero no quieren ese modelo preciso. Y quieren unas marcas precisas. ¿Y los fabricantes ahora qué hacen? Fabrican la marca que cuesta un bolso $5.000. Pero a la vez fabrican unas submarcas en que aparece más grande el nombre, el precio es más barato, porque cuanto más barato es, la gente quiere que aparezca más grande el nombre. Parece una contradicción, pero es exactamente así. Es un tema comercial, cualquiera que se dedique a los temas de marketing lo sabe. Entonces usted ve unos muchachos que van con unas camisetas o con una señora con unos bolsos con el nombre muy en grande, ya sabes que es de los falsos, porque es que lo que buscan es el nombre, no la calidad les tiene sin cuidado. Y cuando asaltan ese tipo de productos, no asaltan alimentos, no asaltan medicinas. Antes asaltaban para conseguir drogas en las farmacias, no, es eso. Y eso hay una responsabilidad de todos. Vamos a la pausa y volvemos para redondear ideas sobre este tema. Amigos, este tema de los asaltos en Estados Unidos es muy peligroso. Es peligroso por muchos motivos. Ya hemos analizado aquí que no solamente no es un fenómeno que surge de repente, es un fenómeno que viene gestándose durante mucho tiempo y podría acabar mal en un país donde hay muchas personas armadas, donde podrían tomarse pues la justicia por cuenta propia, y no es para menos, porque ver esto es un panorama, de hecho pueden poner las imágenes en la pantalla, es un panorama, bueno, entristecedor, decepcionante y todo lo que pudiéramos decir. En Estados Unidos se dice que hay más de 298 millones de armas, o sea que esto es increíble. Y, por ejemplo, en las cadenas grandes no se permite que los empleados o una policía particular de la tienda de vigilancia los enfrente, pero en las tiendas pequeñas, por ejemplo, donde hay un dueño que quizás, bueno, no tiene los recursos, esto va a traer enfrentamientos tarde o temprano, además de que también entre los mismos ciudadanos que están ahí, vamos a decir, comprando y demás, se pudieran armar trifulcas y peleas. Esto es una situación bastante lamentable y que denota, pues, como digo yo, una falta de orden, de cohesión en la sociedad tremenda, y que quizás no es la primera vez que se ve en la historia, claro que no, pero caramba, pensamos, es como la guerra entre esta guerra tan lamentable que estamos viendo entre Israel y Hamás, que no pensábamos que en este siglo, en pleno 2023, ya 24, fuéramos a ver tanta barbarie y nosotros siguiéramos aquí tranquilos. Pues sí. Fíjese, yo en Estados Unidos recuerdo haber visto sobre el tema que me decía de que los propios guardias no se atreven ahora, pero en los años 70, yo estudié allí en una época en una universidad, y en los años 70 yo he visto como en una tienda de deportes había dos muchachos de 12, 13 años que estaban observando unos tenis precisamente, pero estaban observando, no estaban haciendo nada. Y de repente alguien se lo señaló a uno de los guardias y los guardias le pusieron de rodillas, los encadenaron, sin permiso de los padres. Y yo, de Quijote, que no venía a cuento ni tenía autoridad ninguna para hacerlo, era estudiante entonces todavía, le dije, pero usted no puede hacer eso y menos sin permiso de los padres, usted no habla con los padres, eso es un delito. Cuando le dije lo del delito, que en Estados Unidos, como está el tema de las demandas judiciales, funciona, les llevaron para atrás, les pusieron de pie porque los tenían de rodillas y ya llamaron a los padres. Y ya cuando llegaron los padres yo me desaparecí porque vi que me envolvían en el asunto que no me interesaba en absoluto, ¿no? Estaba allí con una beca Fulbright, precisamente. Sí. Pero que eso yo lo he visto. Entonces, entre eso y lo de ahora, que no tienen consideración de autoridad y en consecuencia no pueden tampoco enfrentarse al delito, hay un abismo. Entonces, ese medio hay que buscar ese medio, hay que esforzarse por conseguir un equilibrio. Y hay que luchar por el equilibrio. El equilibrio es lo básico. Y la mitad de la vida es mantener el equilibrio. Cuando te enfadas, cuando estás disgustado o cuando discutes con tu mujer, hay que mantener el equilibrio. Ese equilibrio solo se consigue con ese autocontrol, antes de los 11 años que nos explicaba antes
todos esos rasgos académicos, todos esos doctores que se han dedicado a ese tema exactamente. Y eso es, volvemos a lo siempre, es que desgraciadamente volvemos a la escuela. No sé porque soy hijo de maestros y mis profesores y los demás lo eran también, y yo he sido profesor toda mi vida, que veo que el tema está en la escuela y la escuela. Yo estoy totalmente de acuerdo. La escuela primaria es fundamental, es donde el chico se forma, claro. donde también adquiere esos principios de orden, de disciplina. Es sumamente importante, pero entonces está el otro tema. Ya con la situación imperante, porque definitivamente en los países de América Latina también hay una delincuencia galopante. Ya no es solamente aquí o allá o en puntos específicos, ya no solamente es en países donde hay droga y demás, sino que esto ha sido un modelo exportado. La República Dominicana exhibía, cuando yo era pequeña, muy bajos niveles de delincuencia. Uno podía pues andar solo como niño para todas partes, se montaba bicicleta, no había esos peligros. Sin embargo, ahora, y yo creo que los deportados han tenido mucho que ver en esto, y la publicidad importada también, las mismas drogas, el consumo de drogas que era mínimo, o sea que son muchos los factores, pero ¿cómo enfrentar todo esto cuando la policía, los padres y los elementos de autoridad no pueden casi hacer nada? Porque es un tema normativo. Entonces, es algo que hay que estudiar, que hay que ver, no sé, y vuelvo a los países. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de Vladimir Putin. Vladimir Putin es un hombre que puede tener muchos defectos y que no es nada democrático, pero mantiene el orden en Rusia. No, sobre todo la sacó del desorden, la sacó del caos. Los grandes, los que habían sido jefes militares o jefes de los servicios de información se quedaron con todas las grandes empresas. Fue un robo descarado, se quedaron directamente. Descarado. Porque en otros países se hizo con el pretexto de la privatización, que también hubo negocios ahí. Algunas de las mayores fortunas mexicanas son consecuencia de las privatizaciones de Salinas, que la privatizó hacia sus amigos. Y allí él sacó de ese desorden. Que se beneficiara también de ese desorden, puede ser, no lo sé, no tengo los datos ni he estudiado ese tema, no es mi línea. Pero que evidentemente la sacó del desorden, eso es un tema que hay que reconocérselo, ¿no? Y es que el desorden es peor que la injusticia. Porque es que todas las injusticias van a venir del desorden. Claro, es la injusticia suprema, ¿no? Cuando yo no recuerdo que estuve en Rusia al año, justo meses o un año después del cambio. Y uno de los guías turísticos me dijo, señora, es peor ahora, porque todos los cabecillas se quedaron con todo. Justamente con lo que... Claro, fue un desastre total. Una situación muy difícil. Sí. Yo quería contarles, aunque rompamos un poco la línea, la anécdota que le iba a contar, de que las responsables son ustedes, los malos son ustedes. Verá, este embajador amigo mío, su hijo es muy amigo mío, me cuenta que fue que recuperó su hermano era íntimo amigo de Picasso y también era pintor, que era Rafael Quintanilla. Tiene mucha obra en los museos de Estados Unidos y en los museos españoles y en Francia sobre todo. Entonces nos contaba que cuando Picasso estaba pintando el Guernica, que se había pintado por una orden de la República Española para formar parte de la Exposición Universal que se iba a celebrar en París, y estaba en el suelo, el Guernica es una pieza enorme, más grande que todo este salón, y estaba en el suelo pintando. Entonces viene la Gestapo, ya habían invadido Francia, viene la Gestapo, entra en su despacho, porque él era miembro del Partido Comunista, todo el mundo lo sabía. Sí. Entra la Gestapo y le dice, ¿y esto qué es? Dice, pues esto es un bombardeo asesino que mató a mucha gente en una ciudad española que se llama Guernica, repito, ciudad española que se llama Guernica. Y entonces le pregunta al comandante de la Gestapo, que le debía gustar la pintura y debía tener cierta simpatía, por lo que ahora le contaré. Y dice, ¿y esto quién lo ha hecho? Y dice, ustedes. Ustedes, porque fue la división Cóndor alemana que operaba ayudando a Franco, la que hizo el bombardeo de Guernica. No fueron tropas de Franco, fue la división Cóndor alemana. Y entonces tuvo el valor, que no es fácil, y ese valor cívico, por eso también lo cuento ahora, es lo que echo yo de menos ahora en falta en todas estas sociedades. El valor cívico de decir, no, mire, esto no es así. Me va a perdonar usted, pero no, esto es así. O sea, cuando yo camino, que me gusta caminar por la noche, y un motorista de estos que andan por ahí circulando se mete entre los coches, y en un paso de peatones, que aquí es como si fuera un adorno, aquí los pasos de peatones son como si fueran adornos que hay en la calle, como si fuera un código de barras para saber el precio de la muerte de los que se llevan por delante. Y le dices algo, el tipo te dice, pero ¿y qué me dice usted? Pues, como dice, se asusta como diciendo, ¿por qué me dice usted que no puedo pasar por aquí? No, porque nadie le ha obligado a sacar
una licencia de manejo, no pagando $50, sino haciendo unos exámenes como debe ser. Y al que no lo pasa, se le echa para atrás. Y se le echa para atrás 10, 8 o 20 veces las que sean precisos. El valor cívico de obligar a la gente a hacer lo que tiene que hacer, decirle la verdad a la gente a su cara, decir, no, mire, esto no es así. Como hizo Picasso diciendo, Es verdad, ¿quién ha hecho eso? Ustedes. Lo evadimos. Eso sí, ese es el tema. Para no falta el valor otro. cívico. Aquí, y segundo es que en los filmes, que es otra la industria de la imagen, el bueno es el malo. El bueno es el malo. Ahora usted ve los filmes y el bueno es el malo. Y el héroe es el malo. Y bueno, no le digo nada ya de la música de la calle 42. Esto es una cosa demasiado. Sí, el fenómeno de la música es espeluznante. Las conversaciones y los temas esos, pues es una cosa. Yo me acuerdo que uno de mis hermanos, cuando uno de mis sobrinos ponía esa música, porque está de moda incluso en Europa, se la quitaba. Sí. Y yo le dije, es inútil. Es inútil, explícale por qué no, pero es inútil que se la quites, porque si no aquí la va a escuchar en el colegio y si no de sus compañeritos. Daniel, podríamos entonces sacar, para redondear el tema, ya que se nos acabó el tiempo, decir que pudiera ayudar con esta situación tener valor cívico, que para tener valor cívico hay que entender qué está bien y qué está mal, y eso que es algo que se adquiere en la educación primaria hasta los 12 años y que tenemos que arreciar lo que es que los muchachos entiendan lo que son los procesos para que puedan evaluar y no se sientan tan presionados, por ejemplo, con el bombardeo del consumo tan fuerte que hay a nivel mundial, porque el consumo está globalizado, todas estas marcas, de hecho ya las marcas locales pues ya no son tan importantes como una marca internacional, global, que gastan en publicidad quizás más que lo que gastan en los objetos para hacer el bien, de manera que imagínense. Cómprese usted un perfume de calidad y verá que el perfume a lo mejor son unos pocos centilitros, y entonces lleva un cristal de roca, que es carísimo, una funda de terciopelo, más cara, un hilo de oro, que la encierra, más cara, y otra capa posterior en que viene y que te lo entrega. Todo eso vale mucho más que el producto en sí, es una cosa de locos. En realidad, entonces, el mensaje es no se deje engañar y tenga usted su propio juicio con lo que va a hacer y lo que va a comprar, lo que va a consumir, y no se deje engañar, porque el que se engaña, pues, primero que cae de tonto, ¿no? Claro. Y segundo, que hace lo que no tiene que hacer. Exacto. Bueno, amigos, es lamentable esta situación de los robos en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo el gobierno americano puede solucionar este problema, pero no es tan sencillo, no es que esto se soluciona con una varita mágica. Vamos a ver y ojalá que esto disminuya. Muchas gracias a Daniel Chamorro por estar aquí analizando este tema, y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.